Bien amigos, sean bienvenidos a este nuevo video de su canal Aprende Náhuatl con Michael. Tenemos aquí una nueva frase. Dice aquí, Tleca significa ¿por qué? ¿Por qué? Juan. Juan. Oquicua significa comer. Pero recuerden, cuando lleva esta letra O al inicio, significa algo que está en el pasado. Y si es el verbo comer y le ponemos la O como que aplica al pasado, significaría ahí comió. Comió. Así se dice. Tleca Juan Oquicua. Entonces diría, ¿por qué Juan comió sopelic? Aquí literalmente significa dulce. Pero si tú lo quieres decir en el náhuatl, también podría decir se, que significa uno o un, se sopelic, se dulce o un dulce. Entonces ahí tanto puedes ponerle o tanto no puedes ponerle, se entiende. Tleca Juan Oquicua sopelic. Tleca Juan Oquicua sopelic. ¿Por qué Juan comió un dulce? Un dulce. Se entiende perfectamente. Entonces amigos, aquí podemos reemplazar varias cosas. Por ejemplo, si tú quieres reemplazar el nombre, lo puedes cambiar por cualquier otro nombre que a ti se te ocurra. Y le podemos cambiar también sopelic. En vez de comer un dulce, podría comer otra cosa. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, algo que es muy común amigos aquí es pues decir náhuatl. Sí, ¿ve? Náhuatl. Entonces aquí amigos, como pueden ver ustedes, dice náhuatl significa carne. Entonces la frase diría así: Tleca Juan Oquicua náhuatl. ¿Por qué Juan comió carne? ¿Por qué Juan comió carne? Tleca Juan Oquicua náhuatl. Y ya si ves tú, no se cambió nada, no se cambió no se cambió no se cambió esto, y solo se cambió el final. Antes aparecía aquí sopelic y ahora aparece náhuatl. Tleca Juan Oquicua náhuatl. Esta es la palabra al parecer más difícil, oquicua. Ahora, vamos a suponer que tú no lo quieres decir en pasado, se lo vamos a borrar. A ver si podemos borrarlo. Entonces aquí amigos, dice aquí, Tleca Juan Quicua náhuatl. Si ustedes pueden ver, todo se mantiene. Tleca Juan Quicua náhuatl. Pero aquí ya no dice Oquicua, dice Quicua. Entonces dice ahí Tleca Juan Quicua náhuatl. Entonces dice ahí, ¿por qué Juan come? Come carne. Entonces ya no está en tiempo pasado, tan solo porque le quitamos una letra. ¿Cuál letra? Aquí llevaba la letra O. Tleca Juan Quicua náhuatl. ¿Por qué Juan come carne? Ahora está en tiempo presente. En tiempo presente. Pero si nosotros le ponemos la O, diría ahí Tleca Juan Oquicua náhuatl. Entonces diría, ¿por qué Juan comió carne? Náhuatl. Si tú te fijas, una sola letra, esta, cambia todo el verbo, el tiempo del verbo y toda la frase. Ahora amigos, si queremos cambiarlo en vez del pasado ni el presente, sino que sea futuro, ahorita vamos a ver si podemos borrar esto. Ahí está. Sigue siendo la K. Aquí sigue teniendo el signo de interrogación. Y aquí dice Tleca Juan Quicua náhuatl. Está en presente. Pero si nosotros le ponemos una S, Quicuas.
Quicuas. Ahora dice Tleca Juan Quicuas Nácatl. Ahora esto se convierte en futuro. Futuro, amigos. Ahora está hablando de un tiempo futuro. Entonces diría, ¿por qué Juan comerá carne? ¿Por qué Juan va a comer carne? ¿Por qué Juan va a comer carne? Está en tiempo futuro. Así que fíjense, amigos, con estos simples palabritas, simples sonidos que tú le añadas o le quitas al náhuatl, esto va a sonar diferente y va a alterar el tiempo de la frase. Tleca Juan Quicua Nácatl. Está hablando, ahí no la dije con la S, pero es Tleca Juan Quicuas Nácatl. ¿Por qué Juan va a comer carne? Hablando del tiempo futuro. Así es que es una frase que ustedes pueden implementar, amigos, que está muy sencilla, para que ustedes puedan tenerla presente, amigos, y puedan empezar a hablar el náhuatl. Recuerden que deben pronunciar cada palabra, en especial tener cuidado, amigos, con esta TL que está aquí. TL, nácatl, nácatl. Porque si ustedes no le pronuncian bien y dicen otra palabra, no va a entenderse. Aunque tú digas bien esto, pero si la TL no la pronuncias bien, no se va a entender. Se va a escuchar muy chistoso. Igual aquí tienen que pronunciar, no confundir, por ejemplo aquí dice quicuas. No pronunciar quichigua ni otra cosa. Quicuas. Dado que es importante el náhuatl eso porque si tú te fijas en el idioma náhuatl, casi todas las palabras llevan la K, llevan la T, llevan la TL, llevan la IU, llevan la UA o llevan la VA, la IV. Entonces es importante, amigos, que ustedes enfaticen estas terminaciones y no confundir unas con otras, porque va a cambiar la forma de la palabra y el significado de la palabra, incluso no signifique nada. Por eso tengan cuidado, amigos, cuando encuentren una TL, una IV, una IU, UA, la T y la L no cambiarlas, amigos. ¿Por qué? Porque en el náhuatl todas las palabras se parecen. Bueno, tal vez ustedes lo han notado si ustedes están aprendiendo náhuatl. Todas las palabras se parecen si eres un nuevo, si eres una persona que está aprendiendo, que está comenzando. Parece que todas suenan así con TL, parece que todas se parecen y no encontramos bien la diferencia cuando alguien nos habla rápido. Por eso, amigos, es importante ver bien qué letra tiene la K, la T, la TL, la IU, la UA, etc. Bien, amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos. Adiós.